Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el podcast de hoy, en nuestro particular viaje al pasado, seguimos con nuestra historia de Denia. Pero antes de seguir, un pequeño gran inciso. En el capítulo anterior, quienes fueron expulsados por los reyes católicos fueron los judíos. Por eso, repetimos la última frase del capítulo anterior. Denia pertenece a la casa de los Sandoval. Los reyes católicos dominan el Imperio español. Isabel es la reina de Castilla y Fernando, rey de Aragón. Colón va a la búsqueda de nuevos mundos al mismo tiempo que son expulsados los judíos de España. Y Boabdil, el último rey árabe, llora la pérdida de Granada. Así sí, ya que no era mi intención alterar el curso de los hechos, no sea que abramos las puertas de una realidad paralela. Y en nuestra historia, los árabes están presentes unos años más. Y ahora sí, ya como siempre, dando rienda suelta a nuestra imaginación, comenzamos pues. Como decíamos ayer, Denia le es fiel a la corona de Aragón, pero después, al morir sin descendencia legítima Alfonso el Joven, ya en el primer cuarto del siglo XV, como hemos visto, Denia pasó a las manos castellanas con el primer conde de Denia. ¿Y Denia y sus vecinos en qué estaban? Pues como también habíamos visto, un puerto concurrido, una villa popular, con campos cultivados. Los habitantes de Denia, de todo el territorio, cultivan sus fructíferos campos, dedicado mayoritariamente al abastecimiento territorial. La gran extensión del condado ofrece una gran variedad de productos. Además, la diferencia en el clima asegura el abastecimiento de las cosechas, ya que no todas maduraban al tiempo. Trigo, cáñamo, cebadas, maíz, centeno, espelta, espliego, aceite, frutos, uva, pasas, almendras, olivos y vino que se consumía en todas sus variantes, cocido o en arope, aguardiente, se recolecta miel, ceras, resinas, goma de enebro, almáciga, una resina olorosa que se extrae del lentisco, algodón, lino, seda. Entre Denia y Gandía, azúcar, arroz en las marjales. Estos oficios los dominan los moriscos mayoritariamente, y aunque mayoritariamente se encontraban en las montañas del interior y alquerías, convivían y ofrecían sus labores y su buen hacer a los señores con relativa tolerancia, y de alguna manera en silencio, y entre ellos sobreviviendo, y en algunos casos formando parte de ejércitos o cargos que les convenían para sus propios intereses. La agricultura en general del Reino de Valencia está mayoritariamente dedicada al autoabastecimiento personal y territorial. Aún así, en el caso de Denia, debemos de tener en cuenta un importante número de cultivos de carácter comercial. Un intercambio de productos que ya formaba parte del arraigo comercial. Ahora, las naves venían de Nápoles, Sicilia, Génova, Pisa, cargadas con delicadas telas, joyas, pintura, cerámica, cristal, elementos que daban la posibilidad de obtener productos casi inimaginables y que permite a los ciudadanos de Denia marcar una división social. Los vecinos de Denia querían seguir en manos de la corona de Aragón. Se sentían más protegidos, o mejor, más libres. Les convenía ejercer su propio control. El condado de Denia tenía una buena extensión, pero lo más importante es que era la gran puerta del Mediterráneo. La piratería, el poder y el control de Denia iba mucho más allá de la extensión de su terreno y de sus vecinos, y de sus rentas, y de los impuestos de los varios municipios que pertenecían al condado.
El poder era tener el control de la costa. Palau dice que ya que Denia salía de las manos de la casa y corona real, pues se merecía tan ilustre caballero de tan altas prendas y nobleza, pues que Denia podía gloriarse de caer en sus manos, ya que era descendiente nada menos que del mismísimo Noé, y que no merecían estado de menor calidad. Es curioso ver cómo Palau hace todo un alarde justificativo para convencernos que era lo mejor para Denia. Pero la realidad, Denia tenía su propio control y quería defenderlo. No quería más intermediarios y nuevos cargos para sustentar, y que seguro vendrían junto a los nuevos dueños. Recordemos que Denia tenía, desde 1425, el poder y libertad dado por el rey don Alfonso, que les otorgó el privilegio de tomar las armas, herir y matar a cualquier enemigo, traidor de la corona, dando libertad y facultad a los vasallos de Denia de defenderse y defender a cualquiera que atentara contra Denia y sus vecinos. Que los vasallos de Denia puedan perseguir con armas a los infieles y enemigos comunes de los vecinos de Denia y de la patria del rey. Eso mismo era lo que utilizaban los vecinos para seguir libres. El puerto, el litoral, era perfecto, con una buena área, desde la torre de Encarrós a la torre de la Basa, probablemente desde la torre donde comenzó nuestro viaje. Un puerto de llegada, puerto de paso y avituallamiento, con los consiguientes impuestos de entrada, salida y de las cargas. Una villa que iba creciendo y que los nobles ocupaban sus calles, haciéndolas crecer, construyendo viviendas y creando nuevos espacios de reunión, donde antes ya había habido vida. El Mediterráneo tenía sus propias guerras. Esas rutas o líneas de conexión con otros países que se habían abierto años atrás y que con el tiempo estaban consolidadas, y que muchas partían del puerto de Denia y ya aparecían en las cartas náuticas. No solo eran rutas comerciales, también de piratería. Recordemos nuestros marineros piratas. Recorren la misma ruta hacia el norte de África, las mismas que los bereberes. Sí, así después, en venganza, sufrirán el pillaje y asaltos de pequeñas poblaciones costeras de nuestro litoral. Los ataques de corsarios berberiscos irán en aumento, y con alguna que otra creencia arrastrada o venganza histórica que traerá futuros problemas más adelante. Pero, ¿quién atacó a quién primero? Sigamos. ¿Y Denia? Denia tenía una sociedad establecida y diferenciada socialmente, y de alguna manera independiente, y tal vez condicionada mentalmente, con sus propios procuradores y sus propios libros de cuentas. Y esta independencia que se había creado peligraba con los nuevos señores. Denia es cabeza de un condado, marquesado, creando y entrando en la sociedad de las escalas sociales. Ese sistema establecido hacía que el pueblo estaba cada vez más jerarquizado. Los reyes, los señores, los condes, los marqueses, la nobleza, los cortesanos, los gremios de artesanos, los arrendatarios de las tierras, los impuestos, rentas que tenían que pagar sin beneficio ninguno, más que subsistir a duras penas. Y ese sistema establecía también dónde vivía la gente. Cuanto más alejado de esa escala jerarquizada, más alejado del centro de las ciudades, pueblos, villas, señoríos y territorios. El pueblo, las gentes, sus habitantes estaban cansados de los abusos y se sucedían cada vez más revueltas contra las injusticias,
entrando en una etapa de crisis y de sangrienta revuelta social. Los artesanos del Reino de Valencia adquirieron durante el reinado de Fernando el Católico el privilegio de formar unas milicias en caso de necesidad, en caso de lucha contra las flotas berberiscas. Privilegio que no querían perder. Como decíamos, la mentalidad de los nobles, clérigos y mandatarios de Denia seguían con el pensamiento de fidelidad a la corona y no querían depender de condes, o mejor, lo que no querían eran intermediarios entre la corona para gestionar el territorio de Denia. Recordamos que al producirse la muerte de don Diego, el primer conde de Denia, en 1454, los habitantes se apresuraron a realizar gestiones con el objetivo de retomar al patrimonio del rey. Incluso el gobierno de la capital respaldó a quienes se oponían en Denia al paso del señorío a manos de los herederos del conde de Castro. El conflicto legal y político entre los herederos y el municipio de Denia, que había solicitado la reintegración a la corona de Aragón, estalló en 1455 en una batalla campal, donde los de Denia se llevaron la peor parte. Denia había enviado a Nápoles a uno de sus jurados para conseguir del magnánimo sus propósitos, y al mismo tiempo los herederos pidieron al lugarteniente que les diese la posesión del condado inmediatamente. Y de nuevo, la pugna por el poder. Ver quién se quedaba con el territorio de Denia. Don Juan ordenó al conde de Concentaina, portavoz del gobernador, que se apoderase del castillo, vila y condado y lo entregase al procurador de don Fernando de Rojas, que en su nombre y en el de su hermano don Diego de Sandoval gestiona el patrimonio. Pero la orden tropezó con la firme resistencia de los de Denia, asegurando que no iban a consentir la entrega hasta no saber cuál era la voluntad del rey, cerrando las puertas de acceso a Denia. Así que los hombres llegados con la orden de tomar Denia y sus posesiones en nombre del conde se vieron obligados a utilizar la fuerza, y encontrándose las puertas de Denia cerradas, utilizaron hachas para derribarlas, y mientras las hachas destruían las puertas del arrabal, los vecinos a toda prisa se subieron a la villa, al primer recinto del castillo, que era inexpugnable, con puertas sólidamente cubiertas de planchas de hierro. Y viendo que los de Denia no iban a ceder, el gobernador, herido por el ego de no poder hacerse con el objetivo, prefirió la destrucción y ordenó el saqueo y destrucción de las viviendas de Denia, apoderándose de joyas, ropajes, mobiliario, mientras los vecinos contemplaban desde la protección de la vila el saqueo y la destrucción de sus viviendas sin poder hacer absolutamente nada. Impotentes, veían cómo el ejército del gobernador destruyen todo a su paso, incluidas las cosechas a punto de recolectar. Tras meses de asedio, desde Valencia se envía ayuda a los de Denia para evitar la masacre y destrucción, casi al mismo tiempo que llega la ansiada carta de Nápoles. Después de este altercado, se nombra a Berenguer Mercader gobernador de Valencia para que actúe como juez entre las dos partes, ocupando el castillo y paralizando la destrucción. Por otro lado, los vecinos han sido saqueados, sus cosechas destruidas. No les queda otra que aceptar al conde de Denia y terminar con el conflicto. Y el conde, a su vez, ofrece una serie de concesiones que son aceptadas, y en agosto de 1464
visita Denia, conoce a sus vecinos y les reconoció la fidelidad y el esfuerzo en su lucha. Les concedió la absolución de las penas y pretendió así atraer la gratitud de los fieles vasallos. Por cierto, en ese tiempo era procurador de Denia Joan Martorell, caballero del Comtat de Denia, y que junto a Gabriel Riuset defendieron los intereses de los condes de Denia. ¿Y si este misterioso Joan Martorell, en alguna dependencia del Palau Vell del Castell o en alguna vivienda noble entre 1460 y 1466, fuera el caballero Joan Martorell quien escribió El Tirant en el condado de Denia? Bueno, pero sigamos. El conde de Denia está siempre con su ejército batallando y apoyando a los monarcas. En este caso fue en ayuda de los reyes católicos en la toma de Granada, y en agradecimiento el conde de Denia, don Diego de Sandoval, y a todos sus caballeros que participaron activamente, premian al castellano, nombrándolo marqués de Denia, pasando de condado a marquesado en 1484. El primer marqués de Denia fue don Diego Gómez de Rojas y Sandoval, que además era conde de Lerma. A su muerte, en 1502, le sucede el segundo marqués de Denia, don Bernardo de Sandoval, que tiene una relación parentesca y directa con los monarcas, casándose con una prima de los reyes católicos. A la muerte de Isabel la Católica, hereda al trono su hija, la reina Juana de Castilla, pero su padre no la dejaría gobernar, haciendo creer a todos que había perdido la cordura con la muerte de Felipe el Hermoso. La verdad, tampoco ayudó mucho que Juana quisiera cumplir fielmente con el testamento de su esposo, que mandó ser enterrado en Granada. Juana, enamorada y en shock por la repentina muerte, y además embarazada de Catalina, Juana de Castilla inició una larga y estrambótica procesión por todo el reino con el ataúd del rey a la cabeza. Durante 8 meses caminó pegada al catafalco de su esposo en un cortejo fúnebre nocturno, alumbrado con antorchas, y que despertó asombro e incluso miedo entre la población. Y ese periplo que emprendió fue la excusa perfecta para su padre, el rey Fernando de Aragón, que ordenó al marqués de Denia el encierro de doña Juana. Con los años muere don Fernando y doña Juana hereda también Navarra y Aragón, pero no la dejaron gobernar nunca. Y en 1517, el hijo de Juana y Felipe el Hermoso, Carlos I de España y V de Alemania, le encargó a los marqueses de Denia el gobierno y administración de la casa de la reina Juana y de la villa de Tordesillas. Conjuntamente recibieron la impresionante cantidad de 3.000 ducados para hacerle la vida difícil a la reina. El segundo marqués de Denia y su esposa, don Bernardo de Sandoval y Francisca Enríquez, fueron especialmente crueles con la reina, doña Juana, y su hija, que sufrieron vejaciones, calamidades. Y si en verdad alguien contribuyó en su locura, esos fueron los marqueses de Denia. El marqués cumplió su función con gran celo, como parecía jactarse en una carta dirigida al rey emperador Carlos V, en la que le aseguraba que aunque Juana se lamentaba constantemente diciendo que la tenía encerrada como presa y que quería ver a los grandes, porque se quiere quejar de cómo la tienen, el rey debía estar tranquilo, porque él tenía el control de toda la situación. La reina Juana de Castilla padeció 46 años de secuestro y cautiverio, pero esa
Esa es otra historia. Y entre tanto, y al mismo tiempo, la historia de España nos cuenta, nos narra una realidad un tanto paralela. Juana la loca. Es imposible que gobierne. Mejor su hijo el alemán. Y al tiempo que fue un periodo de conquistas, de tierras, de nuevos mundos y de hacer grande a España con las nuevas Españas, hoy todos sabemos qué pasaba en las nuevas Españas. Colón, Cortés, Pizarro, Núñez de Balboa y sus conquistadores, en nombre de la fe y el cristianismo, robaban, saqueaban y exterminaban pueblos enteros, y que llamaban conquista de nuevos territorios, implantando jerarquía y por consiguiente sumisión y esclavitud de las gentes. Pero lo peor es lo que estaba pasando aquí, en España. El pueblo era el que sufría y estaba harto del saqueo continuo para financiar conquistas y guerras, mientras pasaban más hambre, más penuria, eran más pobres, mientras veían el enriquecimiento de los reyes, de la corte y de los nobles. Sin embargo, estos momentos son silenciados hasta por la propia historia, dando protagonismo y mayor importancia histórica a los relatos de cómo las grandezas de España son recordados por las conquistas y alianzas de los monarcas y reyes de España y de sus hazañas americanas, y no por lo narrado y vivido por el pueblo. La importancia del pueblo y sus gentes, lo que realmente hacían y vivían y necesitaban de su lucha por sobrevivir. Que mientras las casas reales estaban luchando entre ellas para obtener ese pueblo, solo les interesaba los territorios, a sus ciudadanos les pasaban por encima y sin tener en cuenta para nada a su pueblo, al que llegan incluso a someter y producir acciones criminales contra sus propias gentes, sus vasallos. Pero sigamos. Con Carlos I de España y V de Alemania entra la dinastía de los Habsburgo. Tomó posesión y compareció ante las Cortes sin conocer la lengua española, queriendo además imponer una política a la germana, muy poco respetuosa a la autonomía municipal, al tiempo que la perspectiva de un monarca ausente durante largos periodos de tiempo, que además esquilmaba al reino con impuestos para financiar sus empresas europeas, sus guerras y sus conquistas. Mientras a su madre, Juana, la mantiene encerrada para poder reinar libremente. Sin embargo, para ser rey, hubo de jurar los fueros de los territorios de sus posesiones españolas, que formaban un mosaico de reinos, ducados, condados y señoríos, que conservaban sus propias leyes, justicia, lenguas, costumbres e instituciones, y tenían distintos intereses económicos, y que solo tenían en común un mismo monarca, una misma religión y un mismo país. Pero a partir de 1467 en adelante se producirán revueltas sociales por toda España, explosionando por todo el territorio en diferentes momentos y en diferentes contextos. Pero al final, el pueblo llano, sus habitantes, son los que están hartos de hambrunas, epidemias y abusos de sus mandatarios. Y por primera vez, el pueblo se subleva contra sus señores, organizándose en hermandades, irmandiños en Galicia, comuneros en Castilla y germanías aquí en Valencia. Pero al final, todos tratan de combatir los abusos del poder. Una corte corrupta que estaba expoliando los reinos. Mientras la corte se enriquecía, el pueblo moría, hasta que alzaron la voz, se rebelaron y comenzaron las revoluciones que irán viviendo y extendiéndose poco a poco, no solo en España, sino por toda Europa. En todo el territorio valenciano, la semilla se había instalado. El levantamiento del pueblo fue un hecho, como en muchos otros lugares de España.
pero los agermanados contra la nobleza. Un conflicto que alcanzó límites insospechados, en los que Denia participó refugiando al virrey, a la corte y a todos los nobles que huían de Valencia y Gandía. Y esto, como veremos, les traería consecuencias a los vecinos de Denia. Continuará. Si les ha gustado, no olviden suscribirse a mi canal, dar me gusta. Muchas gracias por seguirme. Hasta pronto.